siguiendo la transmisión. Sí, por favor. Y para quienes están en vivo, pues supongo que con el profesor Antonio, y trataré de ir indicando la secuencia. Sí, claro. El motivo, pues, es conversar, agradecerle mucho pues, a José Antonio, a la gente del Instituto Politécnico, en relación Sí, a esta posibilidad de conversar en torno a estas temáticas de las que nos hemos venido ocupando de manera importante. bueno, sí. Nada más, dame un ratito para que te presente. Sí, señor, está bien. ¿Bien? Ya nada más, dame un tantito. Estoy aquí con tanto mensaje. Ok, ya. Déjame ver. Es ya. Ya, ahora sí, ya se me queda. Vamos a apagar esto. No se quiere apagar. No se escucha. Bueno, soy el doctor José Antonio García, coordinador de este seminario permanente Complejidad y Espacio Habitable, que se celebra aquí en la unidad retina de la ES de Tlacomachalco desde el año 2015, enero de 2015. Y ya tenemos varios años de aquí, tanto de manera presencial y posteriormente Google Meet. Y ahora vamos a hacer una sesión híbrida, ¿no? Que se está transmitiendo simultáneamente por Google Meet y haciéndose de manera presencial aquí en la unidad retina de la Tlacomachalco, que es ubicada en el 143, en el centro histórico de la ciudad de México. ¿Verdad? Hoy tenemos el honor de tener como invitado al doctor José Gustavo Casas Álvarez. Él nos va a presentar una ponencia que se llama Reconfiguración periurbana y trama social en la zona metropolitana. No voy a permitirle el doctor. Él es doctor y maestro en antropología social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, licenciado en comunicación social por la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. Cuenta con experiencia en ambos campos de conocimiento en entidades públicas y privadas. GB del Estado de México, Juan Iztapalapa, eso es Fundación AC, entre otros. Realizó estancia postdoctoral en la Universidad Autónoma de Tlaxcala entre los años 2018 y 2020. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT y desde 2017 cuenta con experiencia docente en los niveles de doctorado, maestría, licenciatura y medio superior. Trabajo para la Universidad Hugo Reales de Morán de los años 2003 y 2018 como profesor investigador en mismo complejo. En esta institución asistió como director académico durante el año 2014, investigador y conferencista sobre problemáticas de las ciencias humanas y de la política, especialmente cuestiones relativas a la epistemología de la complejidad, la antropología social y cultural y los tratamientos humanos. Participa en proyectos de colaboración académica como profesor invitado y como miembro de redes de investigación, así como en comités evaluadores de resultados científicos dentro de la red de investigación en América Latina y el Caribe. Revista Dura Complexus, de expertos en sistemas complejos,
intercambio de prácticas de valor. Ha sido invitado a ofrecer cursos en universidades de América Latina, Universidad de las Fuerzas Armadas, Ecuador, Escuela Militar de Ingeniería de Bolivia y el Instituto Universitario de La Paz y Paz de Colombia, y otras. Bueno, él es profesor académico no de las Canas y tenemos gusto y el honor de verlo aquí con nosotros. Está y pues le doy la palabra para que nos empiece a compartir tu conferencia. Muchas gracias. Bien, entonces, sí, me confirma, ¿verdad? ¿Sí se escucha bien? Sí, se escucha bien. Sí, les agradezco y les pido una disculpa. Justo por efecto de la temática que vamos a abordar, bueno, de la realidad social de la temática, yo tenía toda la intención de estar presente, pero las burocracias institucionales y los largos lapsos de tránsito hacia la Ciudad de México me lo impiden. Largos tránsitos por efecto pues, de tráfico y secuelas de una manifestación muy fuerte el día de ayer de transportistas, ¿no? Sí. Y además una construcción en una zona, la zona oriente. Bueno, básicamente vamos a tratar el tema de la reconfiguración territorial, particularmente la reconfiguración territorial de la zona metropolitana del Valle de México, en ese entorno que se denomina entorno periurbano, con un recorte asociado a un conjunto de actores, particularmente actores que desde entornos locales advierten, digamos, los efectos de las transformaciones que viene empujando el crecimiento de esta zona metropolitana por diversos efectos sociales, económicos, y cómo esto, más allá de caracterizar un drama en términos de su sentido común, es decir, de cómo entendemos generar todo el drama, pero permite asumir una estrategia teórico-metodológica que se postuló desde la antropología británica, que se llama el drama sexual, que es lo que yo he venido tratando de hacer en estos momentos con distintas facetas respecto de mis observaciones, los tránsitos, las indagaciones y investigaciones específicas respecto a la zona metropolitana. Voy a hacer la siguiente agenda, revisar la caracterización, la descripción que hacen algunos expertos de la política gubernamental y ciertos actores en la reconfiguración del territorio en la zona metropolitana del Valle de México, cómo esto define una relación entre cambio, dramática social y política de identidad, qué fenómenos observamos bajo estas orientaciones teóricas y cuál es la propuesta específica que considero que hay para una agenda de orden sociocultural en el marco de la reconfiguración territorial de la zona metropolitana y una reflexión final. Entonces voy a iniciar. Tujao, Bazán, Pradilla, Todi, Connolly, Salinas y Pardo, personas con amplia trayectoria, tanto en los enfoques urbanísticos, en los enfoques sociológicos, y que han hecho también libros que procuran el intercambio multidisciplinar, coinciden la creciente fragmentación y descoordinación entre los estados, municipios y localidades que componen la zona metropolitana de Valle de México. Y esto no es solo
por ausencia, digamos, de intencionalidad de los actores políticos, aunque pueda estar, sino es que esta zona metropolitana, en la medida en que se ha venido desarrollando y especialmente creciendo más que desarrollando, pues incluye 96 unidades político-administrativas, especialmente el Estado de México Hidalgo, ya cuenta con más de 22 millones de habitantes, cerca de 11 kilómetros cuadrados de extensión y con una densidad promedio de 2.029 habitantes por kilómetro cuadrado. Esta área que ustedes ven, para quienes no conocen el territorio mexicano, esta área que ven hacia el centro, es la que estaríamos considerando o estimando como esa zona metropolitana, que es un mapa que se realiza a los datos del INEGI, una página que ustedes pueden consultar, que se llama Ciudades MX, y es un mapa de las zonas metropolitanas y sus densidades de población. Y aquí, digamos, se verifica el dato que estamos revisando, que la zona metropolitana del Valle de México al año 2020 pues, cuenta con un registro de 21.804 habitantes, habiendo casi duplicado la cantidad de habitantes entre 1970 y 2003. Eso evidentemente genera impactos no solo en términos cuantitativos, sino también en términos cualitativos, y resignifica la experiencia de la vida urbana en entornos áreas citables. Es un mapa también de la zona metropolitana del Valle de México, que incluye en esta parte lo que corresponde a la Ciudad de México, el Estado de México, y de este lado Hidalgo, como veníamos refiriendo. Y es un mapa que además nos permite ver el índice de marginación. La medida en que vamos a las orillas de la zona metropolitana, se va ampliando de acuerdo con los indicadores del índice de marginación, pues la falta, digamos, de ciertos servicios, la ausencia de accesibilidad a estos indicadores que se estima favorecen, habiendo en las zonas naranjas un impacto muy importante reciente respecto de la transformación urbana en la zona metropolitana. Por el lado norte pues, tenemos Tepozotlán, Nicolás Romero, Teoloyuca, ¿no? Otutlán, en el Estado de México. Del otro lado está Atenco, Texcoco, Chimalhuacán, La Paz. Hacia el lado oriente y hacia el suroriente pues está Chalco, Tepozotlán y Pauta. El Valle de Chalco, que les comentaba ahora que intentaba organizarme para poder estar presencialmente, está construyendo una sección del Mexibus que pretende conectar esta región de Chalco, Valle de Chalco a La Paz, para de ahí transitar por metro hacia la Ciudad de México y tratar de ofrecer, digamos, una movilidad que desde hace 10 años se está prometiendo tener interconectividad con la Ciudad de México, particularmente con el metro, ¿no? A eso se suma pues unas demandas que por estar iniciando la situación de las campañas y demás, hace que los transportistas pues a tener unos bloqueos. Tenemos políticas gubernamentales entonces y actores en esta reconfiguración, ampliación de la zona o intensificación de su construcción. A mí me interesan, me han llamado la atención dos grandes tendencias del poblamiento metropolitano en específico, que generan efectos territoriales diversos. Por un lado, un poblamiento popular con escasas condiciones de acondicionamientos urbanos, en donde han incidido tanto el mercado inmobiliario, la dificultad de acceso a viviendas en la zona central de México por la especulación inmobiliaria, como organizaciones sociales
y grupos organizados con filiaciones políticas entre las que se puede mencionar una de las preponderantes en la zona oriente, y oriente, que es Antorcha Campesina. A su lado derecho tenemos Chimalhuacán y una escultura dedicada para el guerrero Chimal, que promueve la imagen identitaria de esta organización. Y el otro poblamiento es el que se da desde la especulación privada, interviene con oferta de vivienda, mercados de consumo, una promesa de vivienda con cierta cercanía y, entre comillas, articulación con la ciudad central, pero que en realidad condensa masas de población en espacios sin previsiones a mediano plazo en la dotación de servicios generales para soportar las cargas de movimientos, desechos, recursos, oferta laboral y que otras demandas que se suman a las exigencias de los viejos poblados, ¿no? En el lado oriente, el ejemplo de Chimalhuacán, Ciudad de Nezahualcóyotl, de Catepec, Valle de Chalco, pasado, digamos, por ese modelo de vivienda de arrendamiento popular. Por el otro lado tenemos esta intensificación de la oferta por privados, donde destaca Pozoco de Agua, Tecama, Ixtapaluca y más recientemente Chalco. Ahí, bueno, hay algunas referencias, ¿no? Hay bastante literatura, aunque aún quedan algunos pendientes por las novedades que empiezan a ofrecer esta clase de poblamientos en la singularidad de las relaciones sociales. Tenemos políticas gubernamentales, entonces, y actores cruzando esta reconfiguración de la zona metropolitana del Valle de México. A la especulación privada podemos sumar por un lado, en muchas ocasiones, la oferta de terrenos de manera ilegal por parte de privados, incluso con pocas capacidades o organización, pero que generan ofertas despojando a ciertos propietarios de su tierra. Por otro lado, tenemos personas con cierto capital político que igualmente generan promesas a piratarios para mejorar el precio de sus terrenos, haciendo las gestiones con los municipios para elevar los costos para el negocio. También había a veces se dan pésimos negocios para los ejidatarios o incluso ejidatarios que generan asociaciones para deshacerse, digamos, de las tierras con el permiso de famosos ámbitos de Estado del artículo 7 en el 92 respecto de la propiedad. Entonces, esos son tres escenarios que se dan, particularmente se pueden observar en la zona oriente, suroriente de la Ciudad de México. La visita, pues van a encontrar recurrentemente lonas con estas características, en donde va a ser incluso difícil saber con quién está tratando uno, si con propietarios privados, con privatarios o con mediadores, con o sin tenencia o sin permiso para la venta. Por otro lado, tenemos ya confrontaciones por la gestión de los territorios. Hablábamos de Antorcha Campesina, que es la gestión de la vivienda popular, pero también de otros grupos de habitantes para quienes resulta inconveniente solo el poblamiento privado, sino este poblamiento de orden popular por ocupación de tierras, que aunque fue muy significativo durante muchos años, también ha generado ya una suerte de disposición en algunos municipios respecto a la reproducibilidad de ese cielo para la incorporación de nuevas a la servicia de un terreno y de una vivienda. Y también tenemos por el otro lado, en esta imagen que ven del lado derecho, en un sitio como Tepozotlán, una fuerte interés por
por personas de las comunidades para pensar y repensar el sentido de los planes de desarrollo urbano respecto de los proyectos desarrollistas y particularmente del crecimiento o la oferta de nuevas zonas comerciales y de zonas de escalación, empresas y corredores. Estos actores a veces suelen ser tener buenas intenciones, pero se confrontan con una suerte de vacío, los intercambios de lo que significa la metrópoli o la megalópolis, como ocurre con la posesión ambiental de la megalópolis, que sin embargo es mejor que haya estas buenas intenciones respecto de que no existan, y existen también otros factores que la medida en que han identificado, creado un modelo de negocio, pues han elevado también la convocatoria de actores, no solo nacionales, sino extranjeros en la gestión de los capitales, que cual también incentivados los sexenios anteriores, particularmente con Vicente Fox y el presidente Enrique Peña Nieto. Entre los principales actores de la reconfiguración territorial metropolitana, pues es evidente, aunque hay creciendo gobiernos en diversos niveles e instancias, empresarios extranjeros y nacionales, propietarios privados o comunales de tierras, civiles en relación de arraigo o apego territorial, ciudadanía por residencia, organizaciones sociales, grupos organizados como confiliaciones políticas para la atención de los paramilitares. Esto evidentemente es el caldo de cultivo para que los procesos de cambio, de transformación, incluso no solo con evidencia material, sino previsión de los grupos sociales, haciendo comparativos con otros escenarios, deriven en movilización. Y por lo tanto, en alternativas para movilizar de mejor manera la identidad en el debate público. Entonces, hay documentados casos en donde quienes se levantan no son propiamente ni ejidatarios, a veces ni siquiera personas con amplias propiedades de tierra, sino personas con un alto sentido de la identidad y del arraigo a su localidad, y que estiman que hay muy poca resistencia a los actores con aparentemente algún poder para la gestión política y la toma de decisiones, tanto en lo mercantil como en lo político. Por eso se recurre en este trabajo, en la oferta, digamos, de continuidad del proyecto de análisis y de observación social, el concepto de políticas de identidad, esto que permite evitar los esencialismos, la imagen estática de individuos, grupos y sociedades. Se suscribe para este trabajo que las identidades en los contextos contemporáneos, por lo tanto, tienden a movilizarse en razón de ciertos públicos, y esa es una estrategia política que, más allá de estimarse como negativa, incluso suele jugar un rol importante sobre las consecuencias y la sostenibilidad de la resistencia social en el tiempo, la selección de una buena política de identidad, de cómo mostrarse los espacios en los que uno selecciona, ejercer la resistencia y la adecuada gestión también del espíritu. Al estar en vínculo con la acción social y colectiva, las identidades no solo se muestran en la capacidad de unificar individualidad, sino en la gestión de las tensiones y su performance, es decir, en sus manifestaciones teatrales para la configuración, para la constitución del ciudadano. En este sentido, es que políticas de identidad, una denominación que le alberga un lugar a la potencialidad simbólica, significativa de la reconfiguración, es decir, es un espacio de trabajo para sociólogos, comunicadores, antropólogos, psicólogos sociales, ¿no? Considerando la identidad como un problema que no puede escapar a las novedades, a las emergencias sociales y culturales.
Entonces tendríamos, frente a este escenario, niveles que yo he intentado perfilar para eventualmente desarrollar un proyecto de investigación con estudiantes, con otros colegas, que consiguen niveles en la relación cambio, drama y políticas de identidad. El primer nivel, y que no me lo invento yo, sino lo que les quiero decir es que estos niveles están contenidos en las manifestaciones de los sujetos y de los grupos organizados. Algunos ya de muy vieja data o con una tradición ya aceptada, como la gentrificación. Un nivel es ese, de la gentrificación y la configuración de marginalidades en contextos urbanos, urbanos y rurales. Algunos de ustedes que se dedican a esto. Nivel 2 sería el de la tensión entre lo rural y lo urbano como dimensiones de un vínculo ecosistémico, es decir, está mostrando, por un lado, por efecto del crecimiento periurbano, por otro lado, por la transformación de las miradas desde lo epistemológico y lo teórico, esta falaz sin conexión o desconexión entre lo rural y urbano, y por el contrario, ahora necesitamos miradas que acepten, asuman y se dispongan a esta relación de corte ecosistémico. El tercer nivel es el nivel en la relación cambio, drama y políticas de identidad, el de los proyectos desarrollistas en conflicto con las valoraciones locales. Probablemente esta sea una condición no solo de lo metropolitano, incluso de época, en donde la promesa del desarrollo y además la promesa del desarrollo acelerado, incluyendo el aceleramiento de la incorporación al lugar, entra en una suerte de descredibilización. Y hay movimientos sociales en ese sentido, mucha sospecha, las localidades, o sea, que tengan hábitos y modelos de consumo urbano respecto de los efectos de crecimiento o el acercamiento de este crecimiento en la zona metropolitana respecto de las múltiples ofertas asociadas a los negocios inmobiliarios. Entiéndase, centros comerciales, vivienda de interés social, instalación de clústeres. Un ejemplo quizá icónico, en el caso mexicano, fue el rechazo del pueblo de San Mateo a el aeropuerto, que incluso se convirtió en un recurso político y en una redefinición estratégica del actual presentación. Estos niveles, en razón, en la relación cambio, drama y políticas, también incluye algo que denomina un cuarto nivel, que son las tensiones entre habitar y transitar la zona metropolitana del Valle de México. Hay reticulaciones por actores, nuevos actores, hegemonías, apropiación, ¿no?, de los espacios, que a veces se nota de manera agresiva, viable, como vemos en nuestra ciudad de zona metropolitana, que la gente indiscriminadamente puede cerrar una calle con maceteros como estos que ustedes ven aquí, ¿no?, o incluso directamente, como en algunas colonias, incluso de alta plusvalía, con enrejados, o bien esta disputa que se suele dar entre los carriles dedicados a motociclistas y gente que realiza movilidad de bicicleta respecto de la privilegio que ha venido teniendo incluso las disputas entre los automóviles privados y el propio transporte. Tenemos un nivel quinto, que es el de las estrategias colectivas para la obtención de lotes para vivienda y los incentivos políticos, económicos y sociales asociados.
la localidad del municipio de Tlalmanalco, por ejemplo, se pueden encontrar anuncios tanto afuera del municipio como en las redes sociales, en donde se le informa que antes de comprar o adquirir un terreno en este municipio, consulte a las autoridades la situación legal, con la finalidad de que no lo sorprendan los notificadores ilegales que no cuentan con los permisos. O sea, no es solo lo que se ve en la carretera, sino ya hay diagnósticos institucionales, aunque sea a escala municipal, los hay en otras escalas respecto de esta problemática. A esos escenarios, a esos niveles, pues habría que ponerles esos ejemplos, pues, que yo los denomino para aquí, para ese proyecto que les comento, como los escenarios. Y el primero que veíamos es el de la gentrificación. Hay una paradoja que muestro aquí, que es la paradoja del pueblo mágico. Contrario a lo que ocurrió durante el momento en que se inició la política de los pueblos mágicos, que era una política para incentivar la visita turística a localidades relativamente cercanas a la Ciudad de México, que no llevaran principalmente más de 2, 3, 4 horas, se convirtió en política nacional, ¿no? Esto llegó incluso a pensar que al interior de la misma ciudad se pudieran considerar pueblos mágicos. Se llegó a pensar en la propuesta de que San Ángel se convirtiera en pueblo mágico y los vecinos de San Ángel decidieron que eso era inviable y se manifestaron en contra. Muchas razones para pensar en por qué esa localidad, y particularmente por el tipo de habitantes, resultaría una indisposición. Pero por otro lado también sería bueno pensar que también hay una indisposición respecto de integrar lo popular a ciertos entornos de la ciudad, que han tratado como de despejarse de ese estilo popular. Es muy curiosa esta manifestación de indeseable en San Ángel respecto de la edificación del pueblo mágico. Y muestra una atención que ya no solo corresponde a los que podríamos denominar momentáneamente pobladores en términos de menor potencia en su relación asimétrica, sino ahora también hay gente a la que no le parece adecuado esta suerte de desarrollismo enfocado al turismo, con esta impronta de lo popular en una colonia que, por ejemplo, en el índice que no sufre, digamos, de todo respecto al índice de Marcos. Luego tenemos el escenario 2, que es el de ejidatarios o los diputados. Estamos, como nos estamos advirtiendo, el aprovechamiento de esta tendencia y en donde se desdibuja la figura del ejidatario. Se desdibuja, por un lado, porque no se sabe si el ejidatario realmente es quien ya quiere, digamos, despejarse, si está tan absolutamente disminuido que no cuenta con la posibilidad de agencia de resistencia, y la agencia y la resistencia en algunos sitios la están haciendo otros actores, que también se va transformando transgeneracionalmente en figuras de los ejidatarios, habiendo en algunos sectores preponderancia femenina e incluso mayor capacidad de resistencia desde los femeninos, muy interesante en algunos entornos, como la resistencia viene de la mano de la comunidad como depositaria de esa
Hay muchas cosas que observar también en este sentido, cruzando miradas diferenciadas. El otro escenario es el mercado de influencia, y el mercado laboral, ¿no? Cuando me refiero al mercado de influencia, pues evidentemente está el interés que suele haber, y no en todos los políticos, en algunos políticos, respecto de incentivar ciertos proyectos para la ubicación o reubicación de empresas, ¿no? Que deriven en cantidad de trabajo, si son enfoques turísticos, si son enfoques de servicios, si son enfoques empresarial, donde a veces, te voy a decir, perdónenme, pero tienen hasta prestanombres para que sean beneficiarios de un momento posterior de esas cuestiones que se impulsan, ¿no? Los planes de desarrollo. Es realmente el conflicto que tiene desde por ahí de 2019 un conjunto importante de pobladores de Tepoztlán recientemente, que llevan unos 3 años tratando de replantearse, de poner interlocución respecto de las necesidades de Tepoztlán, ciertas características de y además tenemos además la ambigüedad ciudadana, que es una cosa que a mí me está rondando la cabeza, que puede ser incluso difuso y poco concreto, pero que quiero plantearles. Es esta idea de que ante el crecimiento urbano acelerado, en donde se instalan conjuntos urbanos de interés social, en el mejor de los casos, de 3.000, 2.000 casas de habitación, en el peor de los casos, de 40.000, ¿no? Como está en Cuatro Vientos, en esa zona de Chapalita. Lo que hay es un conjunto de personas que no necesariamente tienen, quizá algunos lo desarrollan, apego por el territorio, y en muchos casos algo que además se puede constatar en términos de si migran o no, su sitio de residencia en documento oficial, en una suerte de ambigüedad ciudadana. ¿Cuál es mi objeto de interés civil en términos territoriales? ¿Tengo un objeto de interés civil en términos territoriales anclado a la vivienda o no? ¿Y cómo se vive esa ambigüedad de asumir que no tengo un objeto de interés civil? O el objeto de interés civil es la ciudad central, porque ahí está mi trabajo, y tengo un objeto de interés habitacional, que es donde está mi casa, donde están mis hijos, y tengo que mediar con esa, que llamo yo aquí, probablemente de manera incorrecta, pero objeto de interés sociológico, antropológico, cultural, es ambigüedad. Tenemos un escenario quinto, que es el de la reconfiguración territorial, asociada a los poderes políticos. Esto, el caso de Antorcha, el movimiento antorchista, cuando menos para la zona metropolitana y para el área del suroriente, es muy importante, porque viene de una larga tradición de la estructura del Partido Revolucionario Institucional, siempre fueron muy cercanos al mismo. Y en este eventual desaparición del partido, ¿no?, hegemónico de los últimos 30 años en México, requiere, ¿no?, de bienes necesarios, un reacondicionamiento. ¿Qué va a pasar con una entidad como esta y cómo se está movilizando también en razón de las disposiciones actuales
tanto de la reconfiguración del transporte, de los permisos de construcción, como de su pérdida o ganancia de capital para la transformación que se está generando, cuando menos en las relaciones en el Estado de México, con el obtenimiento también de la llegada de Morena a la gobernación del Estado, que era, siempre fue prevista. Esos son los escenarios que me parece que hay una tirantez importante en términos sociales, culturales, de valor para una visión como estoy proponiendo, que toque transformaciones territoriales, que toque políticas de identidad y que dialogue con otras áreas de conocimiento y que evidentemente ponen en la obligación a algunos sujetos de tomar postura y en ese sentido incorporarse esa dinámica que les escribían Víctor Turner y el funcionalismo, como una gestión de problemas en los que no necesariamente habrá una resolución definitiva, ¿no? Digamos que se abren guerras civiles en el mejor sentido de la palabra, que son y que se tendrán que librar batallas en sociedad. En el mejor sentido de la palabra, porque implica desde la visión del drama social aceptar que la conflictividad es una condición natural de los vínculos sociales. En ese sentido, la conflictividad metropolitana requiere de cierta actividad, estas visiones de quienes como ustedes, como yo, intentamos pensar, premiar esta clase de belleza, de monstruosidad, de máquinas cual que significa la operación del Valle de México. Y obviamente terminaré como casi todo el mundo lo correría respecto a esta problemática enorme que cuando menos en esta propuesta de articular niveles y escenarios, la intención es perfilar algunas miradas disciplinarias y metodológicas como experiencia reflexiva con quienes conviven, habitan, intervienen en la zona para de esta manera ascender estas dinámicas, intentando hacer definiciones y compromisos entre los sujetos antiguos, con la comprensión de una cantidad importante de ambigüedad. Y de esta manera, para ser menos lo que es creativo, lo que hasta ahora me parece que es el mayor acuerdo que hay entre todos sobre la ciudad, prácticamente para esa territorial, la clase inexistente de administración territorial, por lo tanto, una casi linda concertada, desde que tengamos el que hablen sobre el mensaje mundial y las actividades recíprocas, que es muy importante. Tenemos también este otro diagnóstico que justo valida, ¿no? La necesidad de ir pensando que vamos a incorporar de novedoso material energéticamente. Creo que sería todo lo que tendría que comentarles por ahora, pretendiendo haber hecho la presentación, ser muy puntual. Ahí les dejo mi correo electrónico y les pido una disculpa por 10-12 minutos de retraso. Gracias. Por esta excelente ponencia, muy interesante todo lo que lo
está trayendo acá, y eso es algo, digamos, que se ha venido trabajando pues, en diferentes investigaciones. Yo recuerdo mucho como a principios del siglo XXI, autores como el doctor Rafael López Rangel hablaban del relacionamiento cognitivo. Y creo que Israel ahorita y bueno, esto es algo de pocas, pero decía que estando desde los años 90 del siglo XX, ¿verdad? Donde se ha dado cuenta, ¿no? De que ya es suficiente, ¿no? Ver ese tipo de problemáticas, la disciplina sí, para poder, digamos, problemáticas muy complejas como las que aparecen, ¿no? En de esos territorios de la zona metropolitana de la Ciudad de México, en las fronteras que hay de diferentes instituciones jurídico-administrativas, ¿verdad? Si le puede decir que cierre su micrófono y apague su pantalla. Ah, si puedes, Gustavo Juancito, si puedes. ¿Qué creen que me estoy peleando con eso? Porque hay alguna función que no está bien, pero sí lo hace. Ah, bueno, no te puedes. Sí, vale. Sí, gracias. En otras palabras, Google. Puedes salir de Style y para que bueno, ok, ya. Entonces, sí, para que nos esté iniciando ¿cómo se llama? El sonido, ¿no? Bueno, son detalles, ¿no? Que luego pasan, ¿no? Así son estas sesiones, ¿no? Pero pues, estamos, digamos, muy contentos, ¿no? De haber tenido, digamos, esta ponencia. Como les decía, digamos, se han ido trabajando desde hace ya algún tiempo, pero no por ello deja de ser, digamos, vigente. Son temas, pues, de conocimiento de frontera, ¿verdad? Porque no se le ha dado respuesta. A lo mejor ya muchos nos hemos hecho conscientes de que no podemos resolver estas problemáticas de una manera, digamos, simple, sino que tenemos que tener una epistemología compleja para poder resolver este tipo de problemáticas que existen, y sobre todo en estas fronteras territoriales, donde se dan diferentes interacciones entre diferentes entidades jurídico-políticas y administrativas. Eso es algo, digamos, muy importante. Aquí, en lo que es la zona metropolitana de la Ciudad de México, pues tenemos tres entidades federativas diferentes, cada una con estados jurídicos diferentes, sus propias reglas, sus propias formas de funcionamiento, sus propias historias, etcétera. El Estado de Hidalgo, el Estado de México y la Ciudad de México. ¿Verdad? Que ni siquiera es Estado como nosotros dos, ¿verdad? Es otra cosa, ¿verdad? Es algún estatus especial que tiene, ¿verdad? Dentro de las entidades federativas de la República Mexicana. Entonces, eso hace que esto, ¿no? Cuando tenemos un sistema federativo, ¿verdad? Pues eso pues, sea un problema. Y estamos una faceta, vamos a decir, de esa problemática. Ya ni hablemos de cuando interacciona, digamos, un municipio, ¿no? Con una alcaldía, ¿verdad? Pues son totalmente, digamos, distintas jurídicamente. Y a lo mejor uno piensa que son similares, o uno como ciudadano común dice, pues es que, pues tienen lo mismo, un estatus similar, pero en esas diferencias jurídicas se traen grandes diferencias también, la forma de gobernar también. Ahora ya, eso desde el ámbito jurídico. Ahora, si metemos ahí el aspecto político, de que si uno es de un color y otro es de otro color, ¿no? Porque si ese color está peleado con otro color, ahora tenemos dos bandos al parecer, o tres, ¿no? Tres bandos, los del lado derecho, los del lado izquierdo y los que no eran ninguno de los dos, ¿verdad? Entonces, pues es mucho más
problemático porque no se ponen de acuerdo los políticos, porque no miran por el bien común de la nación, miran por su bien individual o de grupo, en muchos de los casos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, ¿no? Pues también eso complica otra vez, hablando de diferentes niveles, ¿verdad? De diferentes niveles, ¿no? De la realidad, el administrativo, el jurídico, ¿verdad? El político, y eso vamos aumentando más y más niveles, ¿no? El ético, por ejemplo, ¿no? Que si una persona no tiene, que está gobernando, o un ciudadano, ¿no? Que está interaccionando con otro ciudadano, o entidad, pues tiene, digamos, bien puestos sus principios éticos, ¿verdad? Por el bien común, ¿verdad? O tienes propios intereses o traicionas sus propios principios éticos. Ahí estamos hablando de otro tipo de aspectos, ¿no? Aspectos culturales, por ejemplo, ¿no? Las diferencias que hay, porque muchas veces estamos hablando de personas con diferentes culturas que están interaccionando, ¿no? Porque ahora algunos son de un municipio, son de un pueblo originario, y los otros que están en la alcaldía son mestizos, ¿verdad? Entonces, principalmente, o pertenecen a otro pueblo original, ¿no? Que a lo mejor en épocas prehispánicas estaban enemigos, ¿no? Y parece que eso, pues no pega, ¿verdad? Aunque ya ahorita ya pasan muchos siglos y ya no tiene ningún peso, pero tiene peso, ¿no? A la hora, ¿no? Porque los de una colonia y otra, a pesar de que están, o pueblos, ¿no? A pesar de que están cruzándose en la calle, cruzando la calle federativa, hay muchos que no se llevan, no se caen mal. Y eso también, desde el punto de vista cultural, también hay diferencias, ¿no? Entender, por ejemplo, respecto a las tradiciones, entender respecto a muchas de estas cosas, lo que decía el doctor, ¿no? De los pueblos mágicos, ¿no? O sea, puede ser una buena idea, pero no necesariamente va a ser recibida de una manera por todos, ¿no? Los que estén interactuando con actores en este tipo de territorios. Entonces es algo, digamos, muy complejo. Ajá, estamos ahí tratando de interaccionar. La parte ecológica, ¿no? Estamos hablando de diferentes entidades federativas, ¿no? Con diferentes características ecológicas, ¿no? Y eso hace, ¿no? Que esto funcione de diferente manera, ¿no? Simplemente mencionemos la parte del agua, ¿verdad? ¿Cómo funciona el agua en la Ciudad de México? Bueno, es una forma, ¿no? Tenemos un organismo rector del agua, ¿verdad? Y ya se han hecho muchas trabajos, ¿no? Para construir infraestructura, por ejemplo, para manejar de cierta manera el agua, ¿verdad? Que mucha del agua, por ejemplo, en México proviene de otras entidades, como el Estado de México, ¿verdad? Como el ERMA y otro tipo de lugares, ¿no? Cada vez lo tenemos de lugares más lejos. Y eso obviamente crea molestia en otras entidades, ¿verdad? En otros municipios. Dice, pues, ¿por qué te das mi agua? ¿Verdad? Porque el agua es muy barata en la Ciudad de México, en muchas zonas, y en otras del Estado de México es carísima. Y es muy malo el servicio, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, y son cosas que dicen, no, pues son cosas que también, desde el punto de vista ecológico, también van, digamos, afectando. Ya ni hablemos de la parte de la basura, ¿verdad? Ya ni hablemos de la parte de la basura, porque ese es otro, llamando, como dicen los académicos, residuos sólidos, ¿verdad? ¿Verdad? Ahorita no me corrijan, ¿verdad? Que realmente saben del tema, bueno, residuos sólidos o más propiamente basura, ¿no? Entonces, como digamos ahí también, pues existe toda una problemática donde sí tenemos como un sistema, ¿no? ¿Verdad? Estamos interaccionando y tenemos muchas cosas que están integradas, ¿no? No solamente por alcaldía o por la Ciudad de México, también nos vamos, ¿no? Al Estado de México o a un municipio, ¿no? Del Estado de Hidalgo, ¿no? O al propio Estado de Hidalgo, ¿no? O municipio del Estado de México. Y tenemos que ver, porque para poder digamos, vivir en este territorio, tenemos que interaccionar como un todo, ¿verdad? Y no de manera fragmentada y separada, porque si no, pues todos van, digamos, todos vamos a fracasar. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, muchos servicios que van a la ciudad también son servidos, ¿no? Por el Estado de México, por otras entidades federativas, también es cierto que muchas entidades federativas, ¿verdad? Muchos habitantes de ahí vienen a utilizar los servicios de la Ciudad de México. ¿Verdad? En la Ciudad de México viven poco más o menos 10 millones de habitantes, entonces, pero pues tiene una población importante, ¿no? De otros 10, o de más de 10, ¿no? Entonces, también eso es lo que no se le ha hecho consciente, ¿no? A muchos habitantes, ¿no? Que sí, bien es cierto, ¿no? Aquí estamos quitando del agua, pero resulta, ¿no? Y ponemos muy coloquial, ¿no? Un primo, ¿verdad? Va a trabajar a la Ciudad de México y ahí es donde se consume esa agua, ¿verdad? Y por poner es algo, ¿no? Un ejemplo tal vez muy sencillo, ¿verdad? Pero, digamos, podríamos seguir hablando, digamos, de esto, ¿no? El problema, digamos, territorial, pues es vasto, ¿no? Obviamente, ya ni hablemos de los aspectos más tangibles como lo, digamos, lo topográfico, ¿no?
y muchas otras cosas, ¿no? Que tienen que ver, ¿no? Con el aspecto de planificación urbana, ¿verdad? Y de ordenamiento territorial, que es muy importante, ¿verdad? Y que se mezclan, ¿no? Con otros intereses, ¿no? Ya más a nivel, digamos, local, ¿no? Como son aquellos que tienen que ver con los proyectos urbanos, etcétera, ¿no? Y que tienen que ser articulados con las políticas de ordenamiento territorial, pues ya a nivel municipal, de alcaldía, ¿no? O a nivel federativo, ¿verdad? Ya sea estatal o de la Ciudad de México, ¿no? Porque estamos totalmente integrados, como algunos autores dicen, ya ni como metrópoli, ¿verdad? Dirían como una megalópolis, ¿no? ¿Verdad? Dicen la megalópolis del centro de México, donde estamos articulando, ¿no? Con otras capitales, ¿no? Del centro de la República, como la ciudad de Puebla, Tlaxcala, Cuernavaca, en fin, Toluca, desde luego, ¿no? ¿Verdad? Entre otras, ¿no? Y que pues, forman todo un conglomerado, ¿no? Que si bien es cierto, se da ese reconocimiento, digamos, se ha avanzado poco desde el punto de vista, digamos, más pragmático, ¿no? De aterrizar políticas públicas y administrativas, ¿no? Que puedan, digamos, realmente pues, tener elementos para poder articular todos estos conflictos y problemáticas que nos habla el doctor Gustavo Casas. Entonces es algo de muy importante, ¿no? Porque está como el reconocimiento, está el monte, ¿no? Vamos a hacer la comisión de la megalópolis, pero tienen pocos, como dirían coloquialmente, tiene pocos dientes para poder operar realmente, ¿no? La verdad es casi más de nombre, ¿no? Más de nombre ahorita, ¿no? Y no hemos avanzado al siguiente nivel. Y es ahí donde está el problema, ¿no? Porque estamos ya no en una megalópolis, tenemos que pensar esto como una megápolis, dirían, digamos, otros, ¿no? Otros autores, ¿no? ¿Verdad? Donde es una región, estamos en una región que abarca, digamos, pues varios estados de la República, más de los que consideramos muchas veces, ¿no? Y eso se va a ir incentivando, sobre todo a raíz, ¿no? De que se vayan mejorando los temas de transporte y de comunicación, ¿verdad? Por ejemplo, me refiero, ¿no? A los trenes, ¿verdad? Cuando los trenes de pasajeros otra vez vuelvan a ser, digamos, eficientes, y se van a reestructurar las líneas férreas, pues no va a costar nada, o va a costar menos trabajo, ¿no? Irnos de la Ciudad de México a Guadalajara. Algo que no se planteó ni siquiera en este sexenio, ¿verdad? Sino desde el sexenio pasado ya se había planteado un tren bala, digamos, que te llevara a Querétaro y que te llevara a Guadalajara, desde la Ciudad de México. Entonces ya las distancias se van a cortar y tenemos que estar preparados para lo que viene. Entonces, eso es algo muy importante. Y a mí me gusta mucho, ¿no? El enfoque que está dando el doctor Gustavo, ¿no? Porque es algo, digamos, muy importante, ¿no? Toda esa problemática, ¿no? Que se viene en muchos otros niveles, pues se decanta, ¿no? Desde el punto de vista social, ¿verdad? Desde el punto de vista social es donde vemos estas problemáticas, donde vemos es que estalla la bomba, vamos a decir así, y es algo, digamos, muy importante, ¿no? Tenerlo, digamos, reconocimiento, pero, digamos, eso ya es como la punta del iceberg, ¿verdad? Muchas de estas problemáticas que se ven, ¿verdad? Y que nos mostró el doctor Gustavo Casas, ¿verdad? De una manera muy acertada, ¿no? Son ya como el punto cuando explota la bomba, ¿no? Ya no se puede contener más. Todos esos desajustes que hay, de la falta de coordinación a diferentes niveles, diferentes escalas, tanto temporales como territoriales, ¿verdad? De todo lo que es este conglomerado territorial, ¿no? Que llamamos Nación de México, megalópolis del centro, como le queramos llamar, ¿verdad? Entonces es ahí, ¿no? Donde necesitamos tener, digamos, eh, instrumentos, ¿no? Políticos, jurídicos y administrativos que nos puedan permitir poder tener las suficientes herramientas para, no para, solo para resolver esas problemáticas, sino para, como dicen muchos, ¿no? Planificadores, prevenir todo esto. No debemos llegar a esas problemáticas, ¿verdad? Esto nos habla también de una falta, por ejemplo, de comunicación que existe, ¿no? Entre los canales, ¿no? Entonces, esto es algo, digamos, muy importante, ¿verdad? Que debe haber una comunicación eficiente, eficaz y efectiva, ¿no? Entre los diferentes órdenes de gobierno, entre la población y los diferentes órdenes de gobierno, pero también entre los diferentes niveles de gobierno, ¿verdad? Y de los diferentes niveles de gobierno con la propia, digamos, población. Porque aquí debe haber una corresponsabilidad. Y yo creo que es algo que entraña, ¿no? Lo que nos dice el doctor Gustavo Casas. Debe haber una corresponsabilidad. O sea, no nomás es problema, ¿no? De las propias
gobernantes, ¿no? Ellos son los que nos han puesto de acuerdo y nosotros somos como que vamos a decir, no somos culpables de nada, no somos víctimas, no nos vamos a victimizar, ¿no? Como habitantes, ¿no? De esta megalópolis, ¿no? Yo digo que esto no debe ser así, sino más bien debemos de hacernos responsables nosotros como habitantes de esta megalópolis para hacer dentro de nuestro ámbito, que nuestro ámbito puede ser nuestra cuadra, ¿no? Donde vivimos, ¿no? No va más allá de eso, ¿verdad? De, digamos, ir resolviendo cada una de esas problemáticas, ¿verdad? Y sabemos que hay lugares de frontera donde estas problemáticas se observan más, pues ahí donde vivir ahí también trae un derecho también, y también, pero también obligaciones, ¿verdad? Entonces, si tú vives en una frontera jurídica, como te decía a ti, tendrías tú que asumir también la responsabilidad de vivir ahí y saber que no solamente vas a tener que interaccionar, ¿verdad?, con autoridades de una entidad administrativa, sino también tienes que interaccionar con los de otra entidad administrativa o, digamos, combinar a tus autoridades donde tú vives se pongan de acuerdo con los del lado de enfrente. Porque si no, no nos vamos a poner de acuerdo. O ponernos de acuerdo entre los ciudadanos, vamos a decir eso, ¿no? ¿Verdad? Si ellos no están de acuerdo, ¿por qué nosotros no? ¿Por qué esperamos a que los demás resuelvan los problemas? ¿No? ¿Y por qué creamos más problemas? ¿Verdad? Porque somos nosotros que creamos los problemas. No es, como siempre se dice, no alguien externo, ¿no? A veces son actores internos los que provocan los problemas. Cuando esos problemas son creados por estas diferencias, ¿no?, que hemos hablado, ¿no?, político-administrativas y jurídicas, ¿no?, de actores externos, ¿no?, en el entorno donde vivimos, pues también tenemos las suficientes herramientas, ¿verdad?, porque vivimos en un sistema democrático, o eso queremos pensar, ¿verdad?, donde podemos exigir, ¿verdad?, las autoridades que son empleados de nosotros, que debemos de cambiar ya esta idea, ¿no?, ¿verdad?, que ya se nos decían nuestros abuelos, ¿no?, de que, no, pues es que casi ya son los dueños, no del país, no del gobierno. No, es al revés. Ellos son empleados, ellos se contratan como empleados, ¿verdad? Y entonces, como son nuestros empleados, sí siento que tienen una responsabilidad, ¿verdad? Y tenemos que respetarlos, pero también podemos, al base en nuestros derechos, también exigirles, ¿verdad? Exigirles no vamos a hacer algo que no merezcamos, sino exigirles valer nuestros propios derechos, ¿verdad?, que tenemos. Ahí eso es algo, digamos, importante. Y entre esos derechos es que pues, se resuelvan todas esas problemáticas, ¿no? Y sobre todo en estas fronteras, ¿no?, muy importantes. Yo lo veo, ¿no? Y ya con esto voy a concluir, ¿no? Yo lo veo, por ejemplo, cada vez que voy ahí a la frontera, ¿no?, de Iztapalapa, ¿no?, con Nezahualcóyotl, ¿no? Ahí al hospital, ¿no?, Zaragoza y todo el complejo que está por ahí, ¿no? Complejo Oriente, ¿no?, la delegación Oriente de ISSSTE, todos esos lugares, ¿no?, que estamos ahí, que me toca ir y hacer varios trámites, varias atenciones de salud por ese lado, ¿no? Pero pasando una cuadra después, ¿no?, del otro lado, de enfrente de este complejo, una cuadra después de Zaragoza, ya estaba de México. Ya estado de México, ya es de Nezahualcóyotl, ¿no? Entonces, la frontera, si uno no mira los navíos, no se enteraría siquiera que ya es otra entidad federativa, porque no hay ni letrero, no hay nada, ¿no?, que te diga que es otra entidad federativa. Y sin embargo, no, todos estamos interaccionando ahí. Digamos, a la realidad que nos toca vivir como ciudadanos no le importa, ¿no?, si es otra entidad federativa. O sea, uno tiene que ocuparse de los espacios, tenemos que convivir, tenemos que hacer las cosas, y si no hay una armonía, ¿verdad?, en todo esto, ¿verdad?, no buscamos esa armonía, pues no vamos a poder, digamos, vivir. Yo veo eso cuando es que voy a estos lugares, y como hay problemas de tráfico, como hay problemas, ¿no?, de muchos sentidos, ¿no?, en esa frontera, ¿no? Y así imagino que debe haber otros similares o mayores, como los que nos ha mostrado el doctor, ¿verdad?, muy acertadamente, ¿no? Y que, digamos, muestran, ¿no?, esa necesidad que tenemos de ponernos de acuerdo. Porque vamos todos en el mismo barco, ¿verdad? Y tenemos que tratar, ¿no?, de encontrar esos canales de comunicación en principio, pero también esa conciliación de intereses, ¿verdad?, que nos hagan vivir en paz y armonía. Y eso es algo muy bueno para podernos aspirar a ese bienestar, a que todos, digamos, aspiramos, ¿no? Un bienestar como lo decían nuestros ancestros, ¿no?, los habitantes originarios de estas tierras, ¿no?, ¿verdad?, que es un bienestar donde podamos estar bien en comunidad, ¿verdad?, en comunidad, ¿verdad?, pero una comunidad que vaya más allá, ¿no?, de
solamente los seres humanos, ¿no? Una comunidad donde vamos a estar en armonía, ¿no? Con todos los seres vivos, ¿no? Que nos rodean, ¿verdad? Y esto es algo como lo entendían, ¿no? Nuestros ancestros, ¿no? Y así debemos de, digamos, de trabajar, y por eso trabajos de investigación, cuyos resultados nos mostró aquí el doctor Gustavo, como los que hemos visto, pues son muy importantes, porque tenemos que primero, ¿no? Que reconocer esa problemática para ver cómo poder, digamos, entenderla a profundidad, saberla interpretar y saber, digamos, explicarla y poder dar, digamos, esas respuestas, ¿no? O poder dar, digamos, esos caminos, ¿no? Que podemos hacer para ir encontrando, ¿no? Esos canales de comunicación y esas conciliaciones. Pero si no reconocemos, si no, digamos, entendemos cómo están los diferentes actores involucrados, ¿no? Los diferentes niveles, diferentes escalas, ¿no? Que están interaccionados en esos territorios, ¿no? Etcétera, la gente de problemáticas, pues nunca vamos a encontrar, digamos, soluciones, ¿no? Y vamos a decir que eso es muy complejo, muy caótico y que no hay forma de resolver, ¿no? Casi, entonces, vamos a seguir en la misma, ¿no? Tenemos que hacer investigaciones como el doctor Gustavo para poder entrar en el meollo del asunto, en serio, ¿no? Digamos, desde de dentro y de cerca, ¿verdad? A esas problemáticas, ¿verdad? Como nos enseña, ¿no? La antropología, nos enseña la antropología con un carácter etnográfico, ¿no? ¿Verdad? Donde podamos interaccionar y ver de primera mano, ¿no? Y no desde el escritorio muchas de esas problemáticas, que está bien verlas a distancia, yo lo veo bastante bien, ¿no? Verlo, con base en la planificación, ¿no? O también se resuelven otros problemas desde ese punto de vista, ¿verdad? Desde el punto de vista general. Pero también hay que verlos desde el punto de vista local y interaccionando, ¿no? Para ir viendo cómo se destrabando estas problemáticas y entenderlo es algo, digamos, muy importante, ¿no? Y ir viendo, digamos, por dónde están, digamos, esa radiografía, vamos a decir así, de las problemáticas, ¿no? Que nos hacen vivir, como nos presentó el doctor, ¿no? Gustavo Casas, ¿no? De esa manera, en esa parte del territorio de la megalópolis, ¿no? Entonces, es algo, digamos, muy importante, ¿no? Tenerlo, digamos, en cuenta, ¿no? Y después ya ir poco a poco, ¿no? ¿Verdad? Con más conocimiento, ¿no? Con más conocimiento que sustente, ¿no? Las posibles soluciones que se puedan dar en algún momento, ¿no? Y que muchas veces, ¿no? Pues requieren tiempo, ¿verdad? Requieren tiempo y requieren, ¿no? Vamos a decir, la unión de voluntades, pero también, ¿no? Las coincidencias, buscar más esas coincidencias, ¿no? De esas divergencias, ¿verdad? Y en base a esas divergencias, ¿verdad? Porque no las vamos a omitir, ¿no? Pues también poder, digamos, negociar, ¿no? Pero privilegiando ese sentido de comunidad y ese bien común, ¿no? Que a todos pues nos conviene, ¿no? Porque es lo que nos va a llevar, ¿no? A ser, digamos, pues, vamos a decir así, una sociedad mucho más fuerte, que de por sí lo somos, ¿verdad? Y siempre me gusta poner este ejemplo, ¿no? Mientras que en otros países, ¿no? Como la ex Yugoslavia, ¿no? Ya se mataron, ya se... ¿verdad? Aquí en un territorio más o menos, hasta más grande, ¿no? Que el de Yugoslavia, ¿no? ¿Verdad? Seguimos conviviendo, ¿no? A pesar de que tenemos diferencias, orígenes diferentes, hablamos lenguas diferentes, ¿verdad? Hay más de 60 lenguas, ¿no? En este país, lo que son por lo menos 60 culturas, ¿no? Más de 60 culturas diferentes. Y seguimos ahí, ¿no? De alguna manera hemos encontrado, ¿no? La manera de vivir, ¿no? De alguna manera como una sola entidad, ¿no? Como una sola nación, ¿no? Entonces, es algo que yo digo que nos fortalece, ¿verdad? Pero no quiere decir que estemos ya, digamos, en lo ideal. Es complicado, sí, es complejo, también, ¿verdad? La forma de la que hemos instituido a lo largo ya de estos siglos, pero que debemos encontrar esos caminos, ¿no? Porque debemos aspirar a más, no podemos conformarnos. Y las nuevas generaciones que están aquí presentes, tanto en Google Meet como aquí presenciales, pues no se pueden dar por vencidos, ¿no? Tienen que aspirar a tener, digamos, una nación y una megalópolis, como una zona metropolitana, pues mucho mejor que las que estamos heredando. Ajá. Y así ellos igual tendrán que hacer ese esfuerzo para seguir avanzando, ¿no? Y poder aspirar a estar en el lugar donde todos aspiramos a estar, con el bienestar y la calidad de vida, ¿no? Que todos aspiramos. Bueno, pero ya después de esta
este análisis, ¿no? Cómo aquí presente la sala para poder interaccionar con el. ¿Alguien quiere tomar la palabra? A ver. Muy bien, me preguntaba hasta el doctor para preguntarle sobre esta reconfiguración periurbana sobre la que él habla. Él hacia dónde cree que va encaminado. Más que nada por los diferentes efectos que nos ha mostrado, ¿no? Una de ellas nos habló sobre la gentrificación, este despoblamiento que existe, así como también nos habló de estos grupos sociales, ¿no? En los cuales a veces están relacionados con partidos políticos, los cuales van desarrollando, ¿no? Y creando esta reconfiguración, ¿no? Como él la plantea, de reconfiguración, ¿no? O sea, ya no estamos, ya vimos el sobrepoblamiento que tenemos, ahora el problema que está, ¿no? Él, ¿qué recomendaría más? Porque yo estoy viendo estos efectos de estos diferentes problemas que atañen, entre ellos la gentrificación podría ser buena, podría ser mala, porque es una nueva forma de configuración hacia la ciudad o al poblamiento, ¿no? También aparte de los grupos sociales que tenemos, ¿no? No sé, podríamos hablar de un grupo entre ellos de Antorcha, creo que se maneja en Chimalhuacán, cómo ellos lo notifican, ¿no? Ellos van a notificarlo, van adueñando de ciertos terrenos y si son partícipes a su partido, creo que se los van entregando, ¿no? A la población. O también podemos ver otros desarrollos, ¿no? Como en Tecama o en Chalco, ¿no? Que se van desarrollando estos grandes complejos, ¿no? Que de Chalco o Sadasi o cómo van reconfigurando esta zona periférica de la ciudad. Mi pregunta sería más planteada de hacia dónde va encaminado o dónde cree que va encaminado esta reconfiguración de la ciudad, si existe realmente o pueda visualizar alguna posible solución o algo, o si existen algunos planes o no sé, que se puedan ser manejados, ¿no? Para esa configuración de la periferia, ¿no? Que es de la que estamos hablando. ¿Se lo has escuchado? ¿Silenciado? Sí está. No lo escuchamos. No lo escuchamos. A ver, ¿tienes sonido? Desde el jueves. Salió. Va a volver a entrar. Va a volver a ingresar. ¿Se escucha? Ya lo escuchamos. Ya, perdón. No, la primera cosa que tendría que preguntar es que estos niveles necesarios son una contextualización y un ejemplo. Entonces, el objetivo es decir que hay mucho por observar en relación a ese nivel y ese escenario. En el caso del primero, que es quizás por el que se ha escrito mucho, que es el de la gentrificación, pues están dando, ¿no? Curiosamente, casos en donde esta gentrificación ya no es aceptada. Incluso paradójicamente
no es aceptada por quienes la promueven, pero no para su entorno local, sino para los entornos externos. ¿No? Es una paradoja. Entonces decía la paradoja del pueblo mágico en este caso, pero hay que decir respecto a la gente. En nuestra área metropolitana y la megalópolis. Eso, primero, sigamos investigando. Existieron que hay una cantidad importante de temáticas que son muy importantes que tengan observadores. No observadores únicos, sino como vamos creciendo en personas formadas, en mayor cantidad de personas que tienen una visión profesional, que puedan ir observando, ¿no? Poniendo sus atenciones selectivas, pero también globales, en lo que respecta estos niveles y de la zona. La otra es que siempre, cuando menos desde una óptica crítica, los movimientos sociales son alentadores, porque implican, a pesar de que haya también momentos desafortunados por lo que implica la confrontación directa, son alentadores porque le oponen resistencia a quien asume que es el único capaz de definir ciertas condiciones de organización sobre los territorios. Y particularmente desde las universidades públicas nosotros no deberíamos perder esa dimensión, cuando menos de contemplación afirmativa sobre el valor de la oposición en la capacidad de coordinación de los agentes. Eso sobre los movimientos sociales y sus manifestaciones. Pero también estamos viendo que se están disminuyendo algunos actores con capacidad de agencia, como los ejidatarios. Y hay que seguir estudiando hacia dónde se está moviendo el actor ejidal en esta zona metropolitana. E incluso cuál sería una nueva función, más allá de su sola desaparición, o de su solo ocultamiento. Y por eso les decía que ahí hay unas oportunidades interesantes para cierta mirada para los reacondicionamientos de la práctica agrícola tradicional en el marco de una cierta sustentabilidad de la periferia para mejorar las condiciones de vida en las regiones centrales del poblamiento. Es importante pregunta que tenemos que hacer. Los proyectos económicos desde lo local que tengan que asumir una cierta responsabilidad ante esta ausencia de planificación de la oferta laboral, pues requiere creatividad, requiere que nos repensemos frente a los altos poblamientos, incluso hasta en términos más mercantiles posibles, cómo aprovecho que me están trayendo clientes, cuando menos nocturnos y de fines de semana, como pueblo, ¿no? Entonces ahí hay otra paradoja, muchos pueblos se convierten en sitios de tránsito de fin de semana, cuando no los visitaba nadie hace una década. Y eso implica no solo reaccionar, sino lo deseable sería coordinar cosas al interior de la propiedad. Se están moviendo cosas con cierta actividad, con cierta rapidez. Podemos ayudar a ciertas iniciativas creativas, no siempre son sencillas, pero creo que esa es parte de nuestro papel. Ir buscando la manera de que haya alguna alternativa y que esa alternativa tenga posibilidad de ciertas condiciones de replicación
por efecto del trabajo técnico. Y ahora que estamos haciendo con el CONACYT y con las universidades una cierta revaloración o resignificación de la incidencia social, tenemos oportunidad, ¿sí? Quizá el escenario menos alentador, el nivel menos feliz, es el de el de que cuando menos en el Estado de México, vamos a ver cómo se mueve, el tema de los planes de desarrollo urbano y desarrollo municipal son muy verticalistas. Ahí sí hay una distinción entre la Ciudad de México y el Estado de México. ¿No? Hay un cierto esquema tanto menos vertical. Hay una transición hacia cierta cogobernabilidad, los presupuestos participativos. No, de México en ese sentido ha sido poco reactivo a los efectos de las transformaciones y de asumir cierta actividad. Ahí vamos a ver si es probablemente interesante, o quizá haya que empujarlo a las comunidades, políticos, aprovechando la impronta de la actividad de Morena, si es que lo favorece. Yo quiero decir que a pesar de que el escenario pueda tener elementos de desaliento, también nos ofrece posibilidades. También el buen ejercicio de la academia. Creo que Yolanda tiene